evento, pueden hacerlo a través del panel Preguntas de Zoom. Al final de cada disertación, abriremos una ronda de lectura de preguntas, aportes y comentarios. A su vez, es muy importante que estén atentos a sus correos electrónicos en los próximos días, ya que les enviaremos una insignia o credencial digital por la participación en este evento, la cual podrán descargar y compartir en sus redes sociales. Cualquier duda al respecto se pueden consultar por el chat, ya que nuestros moderadores estarán respondiendo sus inquietudes. Ahora sí, voy a dar paso a la primera exposición de este evento de la mano de Fernando Rodríguez, director del Máster en Empresas y Organizaciones Sostenibles y Máster en Gestión Técnica de Empresas y Organizaciones Sostenibles de Dwin Global en el marco del acuerdo con la Universidad de Salamanca. Es profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad de Salamanca, con doble formación de grado en Derecho y en Economía, máster y doctorado en Economía en las universidades de Salamanca, de Lovaina en Bélgica y de Boston en Estados Unidos. Buenas tardes, Fernando. Adelante con tu exposición. Buenas tardes, Florencia. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias también a Dream Global por la invitación y por la organización de este evento. Encantado de estar aquí representando a la Universidad de Salamanca, que está desarrollando varios títulos con distinto alcance, distinta duración, en relación con con varios temas, pero en lo que a mi parte concierne, pues temas relacionados con la sostenibilidad y con el medio ambiente. De lo que voy a hablar es precisamente de sostenibilidad en concreto ambiental. Digo en concreto ambiental porque hoy en día cuando se habla de sostenibilidad hay diversos conceptos que se solapan y de hecho, bueno, pues ya es difícil encontrar una única manifestación de sostenibilidad hoy en día, pero el concepto más importante de sostenibilidad sigue siendo el de sostenibilidad de nuestro contexto ambiental. Sostenibilidad de los elementos que nos garantizan la vida, sostenibilidad de los elementos que nos permiten disfrutar de la naturaleza, de una visita a un parque nacional, de una playa, sin contaminar, con los recursos relativamente protegidos, relativamente conservados. Insisto que este es el concepto más importante, no voy a entrar en mucho, al menos en los demás, solo para mencionar que hoy en día cuando se habla de sostenibilidad, en muchos aspectos y muchas instancias también se habla de sostenibilidad económica también se habla de sostenibilidad social, los aspectos sociales de sostenibilidad que tienen que ver con el capital social. No voy a entrar en ellos, me voy a centrar más bien en la sostenibilidad ambiental, que probablemente sea el concepto que viene a su mente cuando escuchan hablar de sostenibilidad. La sostenibilidad es una moda, es de estas cuestiones que aparecen y desaparecen y están unos años con nosotros y después ya no volvemos a hablar de ellas. Pues la verdad es que no. Si ustedes se fijan en cómo ha evolucionado nuestra relación con la sostenibilidad, si ustedes se fijan en cómo las distintas empresas, administraciones, sociedades han ido incorporando el respeto y los objetivos por la sostenibilidad en los últimos años, pues verán que la trayectoria que ha seguido no deja lugar a dudas. Siempre hemos ido hacia mayores objetivos de sostenibilidad, hacia mayores requisitos de sostenibilidad y hacia mayores exigencias de sostenibilidad con todos nuestros actores, los actores que nos rodean, incluyendo, por supuesto, las administraciones públicas e incluyendo también a las empresas. La sostenibilidad es un concepto, a pesar de que llevamos cientos de miles de años de evolución en nuestra raza humana, nuestro interés por sostener, entre comillas, la naturaleza, por la sostenibilidad, es un concepto relativamente novedoso. No hemos empezado a preocuparnos de una manera sistemática por la naturaleza
hasta los años 70 del siglo pasado, hasta 1970 aproximadamente. Por supuesto que antes hay autores que ya hablan de la necesidad de preservar el medio ambiente para las generaciones futuras como un elemento de responsabilidad y también como un elemento hacia vivir mejor por abandonar los modos de vida ya que les parecían estresantes a las personas que vivían en el siglo XIX, a ellos les quería vivir ahora para que vieran lo que realmente es estrés en el siglo XXI, pero quitando esos autores que ya en el siglo XIX ponían de manifiesto que volver a la naturaleza era bueno para ser más feliz, en realidad como sociedad no hemos empezado a preocuparnos por la sostenibilidad hasta los años 70, 1970, y de una manera muy precaria. En la década de los 70 del siglo pasado nos empezamos a preocupar por los estándares ambientales, por fijar limitaciones limitaciones de emisiones a los coches, a las calderas de las calefacciones, a las industrias más contaminantes. En los años 80 nos empezamos a preocupar por la evaluación de impacto ambiental, los grandes proyectos, cómo podían deteriorar el territorio. En los años 90 empezamos a trabajar con conceptos nuevos como la responsabilidad social empresarial, la responsabilidad social corporativa. A finales del siglo pasado empezamos a preocuparnos por lo que puede ser la huella de carbono, las huellas ecológicas, la huella del agua. En el año 2000, principios, la primera década, nos hemos empezado a preocupar por la economía circular y hoy en día tenemos un panorama en el que todo esto no ha desaparecido, sino que se ha ido acumulando una fase sobre distintas fases y lo que tenemos ahora mismo es una sociedad que cada vez es más demandante a las administraciones, a los poderes públicos, de mayores señales de respeto y de responsabilidad por el medio ambiente, y eso mismo lo estamos empezando a trasladar ya hoy en día hacia las empresas. Ya le pedimos a las empresas que sean sostenibles, cada vez más. Y hoy en día con las redes sociales, cualquier tipo de impacto que se produce sobre el medio ambiente a las empresas les pesa mucho y les pesa mucho porque daña muchísimo su reputación. Cualquier tipo de noticia sobre un impacto medioambiental producido o bien por un accidente o bien por una mala gestión que da lugar a una acumulación de contaminación, a mortandad de aves, de peces, de mamíferos. Todo eso genera un coste de reputación enorme en los mercados nacionales y en los mercados internacionales. Y por esa razón la sostenibilidad ha pasado de ser un concepto que, bueno, pues podíamos pensar que hasta ahora se venía estudiando como un elemento más de las estrategias o de las ideologías políticas o movimientos sociales, ha pasado a ser un elemento de marketing y ha pasado a ser un elemento económico, estratégico, de posicionamiento de las empresas para no solamente para poder vender más, sino para poder vender mejor y para reducir sus dependencias hacia el futuro. Hace años las empresas, por regulaciones más laxas y también por mayores, digamos, por una situación de más relajación de las exigencias sociales, las empresas se podían permitir el lujo de deteriorar su medio ambiente y el coste para ellos es relativamente bajo. Hay grandes accidentes ambientales producidos en la década de los 70, 80 en todo el mundo, vertidos que ustedes conocerán a los ríos, a los océanos, mortandades de animales que se han venido produciendo en muchos casos. Por decirlo de alguna manera, accidentes o escándalos ambientales de empresas que no han sido especialmente gravosos con las empresas. Digamos que se les ha perdonado. Hoy en día esto ya no pasa. Cualquier tipo de accidente significativo tiene un coste de reputación enorme. Las empresas lo saben y por esa razón, de toda esta tendencia que yo les he dicho de instrumentos que han venido sucediéndose en los últimos años, cada vez las empresas están siendo más cuidadosas a la hora de plantear sus instrumentos. No quiere decir con ello que todas las empresas estén ahora mismo ya haciendo un cálculo de la valoración del capital natural o de su impacto con la biodiversidad, ni muchísimo menos. Esto es una minoría. En todo el mundo probablemente no supere el 1% de las empresas, incluso de mediano tamaño, las que están haciendo este tipo de actividades. Pero prácticamente la totalidad de las empresas, desde un tamaño medio en adelante, desde un tamaño de 50 trabajadores hacia arriba, todas están ya
en un paradigma de ESG o ASG, como lo decimos en español: medio ambiente, social, gobernanza. Y de esas tres letras, la más importante, sin ninguna duda, es la primera, es la E, es la de environment. Calcular la relación, identificar la relación con el medio ambiente, los impactos, las dependencias, es esencial para las empresas hoy en día por varias razones, pero destacaría principalmente dos. Una, la relación con el mercado. Y la relación con el mercado a su vez tiene dos componentes. Una son los clientes, los usuarios somos cada vez más demandantes, pero otros son los socios, los inversores, que cada vez demandan de sus socios que sean más respetuosos porque cada vez se contagian más los efectos que pueden provenir, por ejemplo, de un mal uso del territorio o de un mal uso de los recursos. Entonces eso se contagia entre socios y produce que el efecto reputacional negativo perjudique a empresas, incluso aunque no han sido las responsables de que se haya producido el daño o el accidente. Bien, eso por una vía, digamos que el elemento más de mercado. Pero es que hay otra vía también que tiene que ver con los riesgos, no ya de mercado, sino los riesgos regulatorios. Como la sostenibilidad va en aumento, la demanda de los ciudadanos va en aumento, la demanda de los electores va en aumento. Por esa razón, las regulaciones protectoras del medio ambiente cada vez van a ser más restrictivas. Y eso va a hacer que las actividades que hoy son posibles, dentro de 5 años es posible que estén prohibidas, o dentro de 10 o dentro de 15. Entonces, las actividades que son más dañinas, ya sabemos lo que va a suceder. Las empresas del futuro, como decimos a veces en este ámbito, o son sostenibles o no serán ya empresas, porque no van a poder competir. O los va a mover el mercado o los va a mover la regulación. Estamos en 2023. Hace simplemente 5 años era impensable que pudiéramos tener una prohibición de los coches de combustión interna para el año 2035 en la Unión Europea. Hace solo 5 años. De hecho, cuando hace 3 años el gobierno español dijo que los coches de combustión interna, o sea, los que funcionan con gasolina, con diésel, que estos coches iban a estar prohibidos, que iba a estar prohibido matricularlos para el año 2050, hace 3 años que lo dijo el gobierno español, la ciudadanía española dijo, pero bueno, se han vuelto locos en el gobierno español para el 2050, si eso es ya pasado mañana. Bueno, pues hace unos meses, un año, la Comisión Europea dijo que no era el 2050 el año, era el 2035. En 2035 ya no se pueden matricular coches de combustión interna en España. Bien, ¿qué sucede con los fabricantes que hubieran estado desarrollando motores de combustión interna para ponerlos en el mercado dentro de 8 años? Pues que obviamente han fracasado en su estrategia por no saber adaptarse a tiempo. Entonces, como esta es una tendencia que observamos de una manera amplísima e imparable, porque no es solo la Unión Europea, es el mercado, por supuesto, estadounidense, que también tiene un tirón enorme, pero es que también lo observamos desde China. China ahora mismo es de los países que más innova en regulación medioambiental. Por un lado, porque están sufriendo problemas de contaminación atmosférica en sus propias ciudades, pero por otro lado, porque saben que la tendencia medioambiental en el resto de los países es creciente. La Unión Europea ya ha aprobado un mecanismo, lo que se llama un mecanismo de ajuste en frontera por carbono. Esto básicamente lo que quiere decir es un arancel a las importaciones de productos que son intensivos en emisiones de CO2 desde países que no han implementado sus propios sistemas de regulación. ¿Por qué? Pues para favorecer la competitividad y para que no haya competencia desleal de países que están produciendo sin las restricciones que ya se aplican en la Unión Europea. Todo esto va en esa tendencia y se va a contagiar. Entonces, lo que ahora nos parece muy difícil, impensable, improbable, ¿cómo van a hacer esto en un plazo de 10 años? Bueno, pues dentro de 2, 3 años veremos que ya tiene un horizonte aplicado. Por esa razón, para las empresas es muy importante adaptarse y por esa razón, para los trabajadores es muy importante capacitarse y formarse para estar preparados para cuando las empresas necesiten técnicos formados en sostenibilidad. Ahora mismo, 2023, septiembre de 2023, en España, faltan profesionales formados en sostenibilidad. Les diría que es prácticamente imposible, porque lo estoy intentando yo, contratar a economistas ambientales. Están colocados, ya están trabajando.
Por supuesto que es posible contratarles, me imagino que pagándoles un sobreprecio, pero para empresas que necesiten puestos básicos de técnicos en economistas ambientales, no busquen, no hay ahora mismo. Y técnicos ambientales que sepan trabajar en empresas haciendo memorias de ESG, adaptando memorias de sostenibilidad a lo que ahora mismo demanda el mercado en la Unión Europea, son muy escasos. El mercado está ahora mismo con muchísima más demanda de trabajadores que oferta. La Unión Europea está implementando una enorme cantidad de programas que necesitan que las empresas se adapten. No sé si han oído hablar de la taxonomía de inversiones sostenibles, la estrategia europea de biodiversidad, la estrategia de economía circular, la estrategia de la granja a la mesa. Todo este tipo de estrategias obligan a las empresas a adaptarse. Si la empresa no está adaptada, no sobrevive. Y si la empresa no cuenta con trabajadores que sepan desarrollar toda esta actividad, pues tampoco va a sobrevivir. Por tanto, el trabajador especialista es una pieza esencial en todo este puzzle. Voy a dejar aquí la intervención para no ocupar demasiado tiempo porque no sé si me he pasado ya y dejo algún tiempo, obviamente, para preguntas y para respuestas o debate. Muchas gracias. Bueno, Fernando, muchísimas gracias, súper clara tu exposición. Tengo aquí una pregunta y es muy clarita. Dice, desde Buenos Aires te están preguntando, ¿qué concepto eh, es más grande y cómo se involucran entre sí la economía circular o la sostenibilidad? ¿Y qué importancia tiene hoy estudiar economía circular en el mercado de energía y de petróleo? Perdón, que tenía el Sí. micrófono en mute. ¿Qué concepto es más amplio? Es más amplio el concepto de sostenibilidad. Lo que pasa es que el concepto de sostenibilidad es un concepto muy abstracto y de hecho tiene varias interpretaciones. Voy a intentar no enrollarme demasiado, pero es una cuestión muy interesante la de esta pregunta. El concepto de sostenibilidad, que insisto, en la literatura de economía ambiental tiene varios niveles. Bueno, pues con el que se trabaja normalmente en los niveles políticos es un concepto que se asentó en el año 1986 en un informe de Naciones Unidas que se llama Informe Brundtland o Informe Nuestro Futuro Común, que básicamente lo que dice es que habla de desarrollo sostenible y dice que el desarrollo sostenible es el que permite a las generaciones presentes satisfacer sus necesidades, pero de forma compatible a que las sociedades futuras satisfagan las suyas propias. Esto quiere decir básicamente que si destruimos capital natural, si destruimos la naturaleza, al menos nos aseguremos de que estamos sustituyéndolo por algo que va a permitir a las generaciones futuras satisfacer sus necesidades. Lo he dicho muy rápido, pero el concepto es así de un poquito truculento, porque el concepto de sostenibilidad del informe Brundtland de Naciones Unidas, que es el informe que, insisto, está en la mayoría de los cuerpos, de los textos jurídicos, incluido yo diría que la totalidad de los que salen de la Unión Europea, es un concepto que no garantiza el mantenimiento del stock de capital natural. Es un concepto que lo que intenta garantizar es que se pueden satisfacer las necesidades. Lógicamente, a medida que el stock de capital natural se va agotando, esto implica que hay que ser más cuidadoso con el propio cuidado del stock de capital natural hacia el futuro. Pero no es un concepto de sostenibilidad fuerte o muy fuerte que exigiría mantener el stock de capital natural. Y que, por cierto, en algunos foros se le denomina sustentabilidad. Hay una especie de dualidad de sostenibilidad y sustentabilidad que, bueno, no se maneja mucho porque el concepto de sostenibilidad es el imperante. Entonces es un concepto lo suficientemente amplio como para que quepan muchas cosas. Y en la economía circular básicamente lo que intenta es llamar la atención acerca de que en todos los procesos se produce entrada de insumos y se produce, bueno, pues salida lógicamente de algún producto. Junto con esos productos van en muchas ocasiones residuos, van embalajes. Esos mismos productos, a su vez, cuando se utilicen, se van a convertir en buena parte en residuos. Entonces, la economía circular es un paradigma en el que se invita a las empresas y, lógicamente, por consiguiente, a la ciudadanía también en la forma de utilizar economía circular,
Se les invita a que calculen, bueno, primero identifiquen qué es lo que están desperdiciando, qué es lo que están generando en forma de residuos, de dónde vienen los insumos, por supuesto, y todo el efecto que eso produce sobre el medio ambiente, o sea, que computen todo su impacto sobre el medio ambiente, con diversos alcances, bueno, alcance más limitado, alcance más amplio, no voy a entrar en esto, que también es un elemento interesante, y luego con un nivel técnico que puede ser desde el mínimo, porque si yo soy una pequeña empresa y digo, bueno, voy a ser simplemente consciente de que mi energía eléctrica quiero que venga de fuentes renovables. Bueno, pues ya estoy haciendo algo de circularidad. Claro, pero también puedo ir al nivel máximo y puedo decir, bueno, pues soy el fabricante de aviones Airbus y quiero saber de mi Airbus A350. Quiero saber el conjunto de piezas que tiene, de dónde viene, cómo se utiliza y a dónde va. Eso es un inventario, es complejo, tiene 4 millones de piezas, por cierto, y está calculado. Entonces, ese es el nivel, digamos, de más intensidad en economía circular. Es un campo que ahora mismo es el momento de especializarse. Es la siguiente vuelta de tuerca en protección medioambiental desde un punto de vista técnico. Un poco aburrido porque es muy técnico, hay que mirar inventarios, valoraciones, es decir, que no es un trabajo de campo, aunque tiene obviamente su parte de trabajo de campo, pero es un trabajo enormemente valorado por las empresas. Espero haber contestado adecuadamente. Un poco rápido, lo reconozco. No, yo creo que más que rápido fue en detalle. Así que vamos por más, porque la verdad que tenemos un público muy activo, Fernando, que quieren saber más. Así que vamos a esta otra pregunta que viene así. ¿Qué tan sostenibles son las políticas económicas de sostenibilidad? Y amplía, dice, pareciera que pervive un debate entre el anhelo y lo factiblemente realizable de esto. Aunque estemos yendo hacia una sostenibilidad ambiental, a veces parece tendencioso porque no pareciera que existiera realmente un sistema integral de procura de sostenibilidad, sino un mercado emergente de concientización. Bueno, pues sí, efectivamente es así. A ver, aquí también depende de cómo vemos la taza, ¿no? Si medio llena o medio vacía. Yo reconozco que siempre la veo medio llena. Em, Conseguir la sostenibilidad, claro, es un anhelo, efectivamente, que tiene varios enemigos. Yo diría que los principales enemigos están dentro, somos nosotros mismos, no es el resto de los países, no es lo que están haciendo otros, es que nosotros mismos no tenemos la idea lo suficientemente clara como para poder estar dispuestos a asumir el sacrificio que supone el ir por una senda más sostenible. Llevamos años, por ejemplo, simplemente con el cambio climático, con los informes del panel intergubernamental de cambio climático, alertando que el camino en el que se estaba necesitaba una corrección, porque si no era muy probable que se superara el 1,5 grados de temperatura respecto de la etapa anterior y que pues haría falta medidas rápidas. No sé si han visto ustedes la película Don't Look Up o No mires arriba. Es una película extraordinaria, no tiene nada que ver con el cambio climático, pero lo tiene todo que ver con el cambio climático. En realidad va del cambio climático, aunque va de un meteorito. No les estoy haciendo spoiler, es que se sabe desde el principio, ¿no? Bueno, pues es esto mismo, cómo la sociedad, aun sabiendo lo que va a venir, es incapaz de tomar una decisión que lo frene. Y ahora ya estamos en el senda del 1,5 grados, ya eso ya no se duda, el objetivo ya no es bajar del 1,5 grados, ahora ya a ver si no llegamos a los 2 grados. Pero el problema, claro, es que somos miles de millones de personas sobre la faz de la Tierra y tomar decisiones entre miles de millones de personas es muy difícil. Entonces, bueno, pues claro, todos querríamos que el otro hiciera el esfuerzo, pero en realidad ninguno de nosotros quiere hacer el esfuerzo. Todos miramos a China o Estados Unidos, la Unión Europea, que también todavía obviamente es un gran emisor, aunque es el que más ha reducido sus emisiones en las últimas décadas. Y decimos, bueno, estos bloques siguen emitiendo mucho, claro, pero todos emitimos mucho.
A veces le echamos la culpa, decimos, China es el gran emisor del mundo. Pongo este ejemplo simplemente, no es que quiera ni defender ni atacar a China, pero decimos, China es el gran emisor del mundo. Claro, pero es que China son 1.400 millones de personas. Entonces, divídanlo por persona y en las emisiones per cápita le va a salir bajísimas, bajísimas, muy bajas en comparación con otros muchos países. Y claro, es que emitir es más barato que no emitir. La energía fósil es más barata que la energía no fósil. Mm, entonces, es un anhelo, sí, pero con los acuerdos internacionales, con los movimientos que hacen determinados bloques y que alimentan la sostenibilidad o alimentan las medidas por la sostenibilidad, bueno, pues el camino en el que vamos sigue siendo de mejora, a pesar de las diversas crisis económicas, la del 2008, la de ahora por la invasión rusa de Ucrania y la guerra posterior. Bueno, pues seguimos avanzando en ese camino hacia la sostenibilidad. Las empresas no han abandonado sus posturas. La Comisión Europea ha hecho un pequeño cambio porque ha admitido un periodo transicional en el que el gas natural se va a seguir aceptando incluso como una energía de transición hacia modelos más limpios, pero seguimos en el lado grueso, seguimos en la misma línea de mejora de la sostenibilidad y con cada vez más países. Entonces, bueno, pues es un anhelo, pero es un anhelo relativamente realista. Bueno, es un anhelo, pero por algún lado hay que empezar, ¿no? Para tomar conciencia. Así que bienvenido ese anhelo que nos está incomodando para transformar la realidad. Tenemos acá otra consulta más que dice, se comprende entonces que el enfoque de las empresas es ASG, lo cual obliga al reporte de información corporativa no financiera. Lo anterior implica que la regulación se conceda como aporte de los ODS. No necesariamente. Efectivamente, reporte de información no financiera es un elemento clave, ASG es otro elemento clave, SDG o DS es otro elemento clave. ¿Están relacionados? Sí, obviamente sí, pero podrían existir cada uno por separado. Los reportes de información no financiera, que cada vez son más fuentes en muchas jurisdicciones, em, van en dos líneas. Una, la de poder informar al inversor de que efectivamente la empresa en la que están invirtiendo es respetuosa con el medio ambiente. Segunda, la de que el inversor sepa que los riesgos por regulación ambiental son más bajos. ¿Por qué? Pues porque la empresa está haciendo sus deberes a la hora de acomodarse a las expectativas de regulación ambiental que pueden preverse para el futuro. Entonces, eso va por una vía. El ASG no necesita los reportes no financieros. Una empresa respetuosa que no esté obligada a hacer un reporte de información no financiera, que son muchas, o las empresas de tamaño mediano grande o grande, por lo menos en la Unión Europea, son las que tienen que hacer este tipo de información, pues puede seguir teniendo ASG. ¿Por qué? Pues porque los consumidores diarios lo van a valorar, los inversores también lo valoran, aunque no sea una gran empresa. Bueno, pues porque quiere tener, simplemente incluso sus dueños, ¿no? Quieren tener a lo mejor un posicionamiento respetuoso con el medio ambiente. Y luego, los objetivos de desarrollo sostenible, bueno, pues son un producto de Naciones Unidas, aprobado en el año 2015 digamos, para alinear políticas de los distintos estados del mundo en relación con 17 grandes objetivos, ¿no? Bueno, uno de ellos es alianzas, o sea que 16 más uno, podemos decir. Y entre estos objetivos, pues hay objetivos de carácter medioambiental, objetivos de carácter económico, objetivos de carácter social. Los principales, sin ninguna duda, son los de carácter ambiental, y eso que solo son 4 de los 16. Pero es que no nos confundamos, los 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible a su vez se apoyan en metas y las metas se apoyan en indicadores. Y más de la mitad de los indicadores, más de la mitad, son medioambientales. Entonces, en realidad, los ODS son medioambientales. Pero es una iniciativa de Naciones Unidas, aprobada, eso sí, por más de 160 países, o sea, con un apoyo enorme,
la mayoría de los países del mundo están elaborando políticas y estrategias para avanzar en estos objetivos de desarrollo sostenible, pero no son vinculantes. Entonces, la normativa sobre información sobre o sea, publicidad de información no financiera sí es vinculante, es un requisito legal. Los ODS no. Entonces, los países hacen lo que pueden, los que tienen más motivación con los ODS, que podría no tener que ver con ninguno de los otros dos bloques. O sea, que yo lo veo más bien como bloques que son separados e interrelacionados, eso sí. Bien, igual los ODS sigue siendo un desafío como para poner sobre la mesa esto que está pasando. Empezar a hablar de estos 17 ODS es una gran invitación. Bien, vamos a pasar a nuestro siguiente disertante. Fernando, te pido que te quedes. Muchas gracias por la claridad de tu exposición. Muy claro todos tus conceptos. Ahora vamos a agradecer también a los cientos de participantes que están en México, Panamá, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Ecuador, República Dominicana, Paraguay, Honduras, Colombia, España. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y llega el turno ahora de Macarena Cervera. Ella es ingeniera química, máster en ingeniería ambiental por la Universidad de Sevilla en España, consagrada con el premio extraordinario del ciclo 2020-2021 al mejor promedio en Lidera Proyectos en HINS Energía. Un honor, Macarena, tenerte en este encuentro. Nos va a relatar su experiencia en HINS Energía y sus casos de éxito. Bienvenida. Hola, muchas gracias a todos. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Doing Lord por la invitación y por el espacio. Yo tengo una pequeña presentación. Ahora, a ver, comparto y me avisan si la ven. A ver. Ahí se ve bien, ¿sí? Buenísimo. Bueno, el objetivo de la presentación es mostrarle un poco, sumando a lo que estuvo hablando Fernando, que estamos muy alineados en todo lo que él conversó anteriormente, hablar un poco de las perspectivas y tendencias de la sustentabilidad empresarial, y comentarles algunas de las experiencias que nosotros venimos trabajando. Como mencionaba Florencia, bueno, yo me encuentro trabajando como coordinadora de proyectos de HINS. HINS es una empresa argentina que nació en 2009, y lo que busca es desarrollar conceptos y modelos innovadores que promuevan tanto la transición energética, la descarbonización, y la economía circular en las organizaciones, haciendo proyectos de sustentabilidad integral. Acá en esta presentación algunas líneas de acción con las que trabajamos. Fernando mencionaba anteriormente que muchas veces se habla, generalmente en Europa se habla de sostenibilidad, acá en Argentina, en la región, se emplea más la sustentabilidad también como sinónimo. Nosotros entendemos la sustentabilidad como la búsqueda de un equilibrio entre los ejes sociales, ambientales y de gobernanza, y siempre las empresas, bueno, buscando el equilibrio con el desarrollo económico también, que es intrínseco a las organizaciones. ¿Por qué las empresas tienen que, como comentaba Fernando anteriormente, trabajar en modelos de desarrollo sostenibles y en integrar estas estrategias en su core de la organización? Nosotros entendemos que es primordial para adaptarse al contexto que estamos viviendo. Estamos en un contexto muy complejo y en un futuro muy incierto, en donde cada vez hay más problemáticas a las que tenemos que hacer frente. Por un lado, el desarrollo de modelos sustentables permiten a las organizaciones adaptarse a la crisis climática. Nosotros, bueno, sabemos que estamos enfrentando, considero la crisis climática, y ya es crisis, el del cambio climático, es una de las problemáticas más importantes que estamos viviendo y es un problema global.
Los países, todos los más de 193 países se comprometieron en 2015 a una meta común de reducir las emisiones, de no superar la temperatura media del planeta en 1,5 grados. Dentro de esos países, bueno, está Argentina, y para poder llegar a cumplir con esos compromisos se necesitan acciones multisectoriales y multiescalares a todos los niveles para poder reducir las emisiones. Entonces, al poder desarrollar medidas sustentables en las organizaciones, podemos alinearnos hacia la transición de modelos bajos en emisiones, trabajando tanto, ya voy a hablar un poquito más adelante, pero con lo que es la huella de carbono y estrategias de mitigación, y también lo que es adaptación, en la adaptación. Hay ciertos impactos del cambio climático que ya no van a volver hacia atrás, que ya los tenemos, y para esos impactos tenemos que trabajar en cómo las organizaciones y las diferentes actividades se adaptan a esos cambios que estamos viviendo. También nos permite adaptarnos al contexto normativo, esto lo mencionaba Fernando anteriormente, cada vez más hay prerequisitos, barreras arancelarias, principalmente están sucediendo, y bueno, Europa en este momento está adelantado a América Latina, pero si ya se viene, incluso lo estamos viendo a nivel local. En Europa, además de los mecanismos de ajuste de carbono de frontera, también ya están habiendo normativa, y se aprobó hace poquito lo que tiene que ver con la comunicación de los reportes de sostenibilidad. Las empresas ya están obligadas a reportar sus informes, y esto es una tendencia cada vez más global y que se ve a todos los niveles. En lo que es contexto económico y energético, bueno, principalmente en nuestros países se ve una crisis muy grande económica, crisis energética también a nivel internacional, lo que pasó con la guerra de Rusia-Ucrania. Entonces, la incorporación, por ejemplo, de energías renovables a las matrices productivas ayudan a lograr esta independencia energética y hacer frente no solo a los costos de la energía, sino también a reducir las emisiones asociadas. Y por último, la sustentabilidad ayuda a volvernos más competitivos e innovadores. Cada vez más los consumidores están buscando comparar productos de acuerdo a si son más o si tienen un mayor o menor impacto en el ambiente y en la sociedad. Hace poquito Mercado Libre, que todos los de América Latina lo conocemos, sacó su reporte de compras sostenibles, en donde un número clave es que creció en más de un 30% la compra de productos con impactos positivos. Esto en las generaciones jóvenes se está viendo cada vez más, y se está haciendo cada vez más común. Y además de lo que son los consumidores, también, como mencionaba anteriormente Fernando, los inversores están buscando invertir en proyectos de impacto, y también todo lo que son los bancos. Hay cada vez más líneas crediticias que piden como lineamientos para poder acceder a esas líneas, que los proyectos que se quieren desarrollar tengan un impacto positivo y que consideren los diferentes lineamientos de la sustentabilidad. En este contexto, nosotros como organización entendemos que tenemos que trabajar no solamente en la pata ambiental, el eje ambiental de la sustentabilidad, sino también trabajar en el eje social y en la gobernanza, para así poder construir en las organizaciones una identidad sustentable, y que también ayuda a las empresas a posicionarse en los diferentes mercados y a volverse más competitivos. Nosotros trabajamos mucho en lo que es el eje ambiental, en todo lo que tiene que ver con acción climática, economía circular, gestión de residuos y de recursos, y también tenemos
un equipo de ingeniería que desarrolla todas la ingeniería e instalación de sistemas fotovoltaicos para autoconsumo y otros modelos comunitarios acá en Argentina. Y trabajamos mucho en lo que es la capacitación del personal, en integrar la sustentabilidad a la cultura de la organización, trabajar compromisos y incorporar a los diferentes reportes de las organizaciones todos estos lineamientos. Uno de las claves que nosotros consideramos es integrar la huella de carbono como un indicador fundamental en el desarrollo de estos procesos dentro de las estrategias de sustentabilidad, porque es un indicador que no solo nos va a permitir medir el impacto en materia ambiental, en materia de emisiones de las organizaciones, sino que también permite detectar diferentes áreas en donde se puede hacer eficiencia en los procesos y ayudar también a reducir costos en las organizaciones. Entonces, siempre dentro de las estrategias de sustentabilidad, que arrancamos por un diagnóstico inicial y en conjunto con las organizaciones definimos los ejes de trabajo y el plan de acción, incorporamos el cálculo de huella como un eje de acción para posteriormente trabajar en el plan de mitigación, el plan de reducción de esas emisiones. Consideramos también que este transitar hacia un camino más sustentable no lo podemos hacer solos y que es sumamente importante la generación de ecosistemas, la generación de espacios colaborativos para poder hacer frente a todos estos desafíos. Tanto nosotros como organización en HINS trabajamos con el sector público, con otras organizaciones del sector privado, también trabajamos con alianzas estratégicas a nivel internacional y también mucho con universidades y con otros espacios de colaboración en donde se puede hacer una transferencia de conocimiento, sobre todo para que las organizaciones incorporen conceptos que no tienen, que son bastante nuevos en algunos lugares y que es necesario interiorizarlos para que las estrategias y este accionar sustentable pueda mantenerse en el tiempo. Como algunos casos de éxito que nosotros venimos trabajando, para dar algunos ejemplos, en esto que estaba hablando de la importancia de hacer alianzas, nosotros, bueno, hace poquito, a principio de año, hicimos una alianza con un grupo tecnológico muy grande de acá de Argentina, en donde estamos haciendo un intercambio de actividades. Nosotros los estamos ayudando a embarcarse en su estrategia de sustentabilidad y ellos nos están ayudando a nosotros a incorporar desarrollos tecnológicos para mejorar la eficiencia con nuestros clientes y poder brindar otros productos que se adapten más a las necesidades de los clientes. Otro ejemplo es un distribuidor de Pirelli. Pirelli es uno de los productores más grandes de neumáticos a nivel mundial. En Argentina está buscando poder trasladar los ejes de sustentabilidad que ellos tienen a nivel internacional a toda su cadena de valor. Y en esa cadena de valor están todos los distribuidores, o sea, todos los que venden oficialmente sus neumáticos. Entonces estamos trabajando en el desarrollo de esa estrategia en conjunto para todos los distribuidores y desde el año pasado venimos trabajando en la provincia de Córdoba con uno de los distribuidores en particular que tiene varias sucursales y con ellos estamos desarrollando una estrategia de sustentabilidad integral con foco en el eje ambiental, en donde pudimos hacer la medición de la huella de carbono de 2 años consecutivos y poder medir el progreso de las acciones que se tomaron de un año al otro. Incorporamos energías renovables tanto para autoconsumo como un modelo comunitario que ya les cuento un ratito también lo que es. Trabajamos en la gestión de recursos, de residuos, en la economía circular. También formaron parte de una experiencia piloto que se hizo en la provincia de valorización de reducciones de emisiones. Y todo eso lo integramos formando en conjunto con ellos un comité de sustentabilidad que creemos que es clave
en las organizaciones para que la sustentabilidad se convierta en un eje estratégico y que sea transversal, que lo tomen dentro de las empresas referentes de la organización. Entonces, formamos un comité, formamos a esa gente, trabajamos todos semanalmente, codo a codo con ellos, capacitamos no solamente a los referentes del comité, sino también a las personas, a los colaboradores de todas las sucursales. Y bueno, trabajamos también en la comunicación tanto interna como externa con sus equipos de comunicación. Ahora estamos trabajando también en integrar, en abordar la sustentabilidad desde el ingreso del personal en toda la parte de capacitaciones a lo largo de todo el año. Y otro caso ejemplo es el caso de Tasaroli. Tasaroli es una metalmecánica muy grande también que está en Mendoza. Ellos proveen varillas de bombeos para la industria del petróleo y de la minería y están buscando transitar el camino de la acción climática para reducir las emisiones de todos sus procesos y volverse líderes en el sector del oil and gas. Con ellos hicimos la medición de carbono pre-pandemia y después ahora hicimos una segunda medición posterior a la pandemia en donde pudimos ver cómo cambiaron todas las dinámicas, se redujeron los viajes empresariales, se redujeron diferentes fuentes de emisión que hicieron que mejore ese indicador ambiental. Y bueno, ahora estamos trabajando en todo el proceso de reducción de emisiones. A su vez, Tasaroli hizo un parque solar muy grande. Nosotros los ayudamos a hacer la emisión de I-REC, que son atributos de energía renovables, y con esos I-REC, parte de esos I-REC los usan para reducir su huella de carbono. Y para contarles lo último que creo muy interesante dentro del desarrollo de estrategias de sustentabilidad organizacional, en Córdoba todavía ya se aprobó a nivel nacional, pero se ha implementado solamente en la provincia de Córdoba, en Argentina. Es el modelo de generación distribuida comunitaria que permite desarrollar proyectos de energías renovables de manera asociativa. Varios usuarios se pueden unir para crear un parque comunitario de energías y de esta manera disminuir los costos de inversión y poder hacer más accesible el uso de energías renovables. Nosotros estamos trabajando, bueno, ya hemos inaugurado 5 parques a nivel local y estamos trabajando con diferentes grupos de empresas que se están uniendo para hacer estos parques y para reducir su dependencia de combustibles fósiles en la matriz productiva. Así que bueno, eso era, estaba viendo el tiempo para no pasarme los 15 minutos, un resumen de lo que venimos trabajando. Ahora dejo a las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Macarena. La verdad es que es súper detallado y súper interesante. Uno se quedaría horas preguntándote un poquito más. Bueno, acá te hago una pregunta del público que dice, ¿cuáles son los obstáculos y desafíos que impiden que la mitigación del cambio climático a través de la reducción de emisiones de carbono sea obligatoria en muchos países, carezca de incentivos y difusión efectiva? ¿Y cuál es la razón detrás del alto costo de los bonos de carbono en la actualidad? Y esto te lo pregunta Eduardo Noriega desde Perú. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, considero que, bueno, que todavía a nivel Latinoamérica no hay restricciones al carbono porque implican también diferentes regulaciones que todavía no se han trabajado porque también implican inversiones y costos para las organizaciones, pero es muy probable que en el corto plazo eso empiece a pasar porque ya está pasando a nivel internacional. Y como comentaba al principio de la presentación, todos los países nos hemos comprometido a reducir las emisiones y a limitar el calentamiento global, entonces sí o sí es muy difícil que si no hay políticas públicas que regulen esos mecanismos y esas reducciones se pueda llegar a cumplir con esos objetivos.
Y en relación al mercado, a los mercados de carbono, existen dos tipos de mercados de carbono. Están los mercados de carbono regulados y los mercados de carbono voluntarios. En América Latina funcionan los voluntarios, y principalmente es una cuestión de, como todo mercado, de oferta y demanda. En los últimos tiempos hubo una gran demanda de bonos de carbono por quizás una tendencia de que muchas empresas quieren transformarse en carbonos neutrales, y como no hay tanta regulación al respecto, miden su huella y simplemente compensan toda la huella sin hacer foco en la reducción antes que la compensación, que es algo que nosotros siempre tratamos de. Todos los clientes con los que trabajamos vienen y dicen queremos ser carbono neutral. No, primero tenés que medir, después tenés que reducir, trabajar fuerte en la reducción, y si por algún estándar, compromiso u obligación tenés que ser carbono neutral en este año, bueno, ahí lo que no se puede reducir o en los años futuros se puede compensar, y hay mucho cuidado con los bonos que se compran. A nivel internacional, muchas empresas conocidas, como por ejemplo Shell, tenían previstos inversiones multimillonarias en bonos de carbono en compensación, y están virando esas estrategias porque hay poco consenso en la veracidad de los diferentes bonos y los estándares que se miden. Entonces, a nosotros nos gusta hablar de aportes climáticos y de tratar de que las organizaciones, en lugar de simplemente compensar a través de un mecanismo de mercado, puedan desarrollar sus propias acciones, sus propios proyectos de forestación, de captura, que es más rico y que compromete más a la organización. Bueno, súper completa la respuesta. Vamos por esos aportes climáticos que también nos desafían a tener nuevas ideas, ¿no? A salir un poco de ese espacio cómodo y empezar a transformar la realidad. Macarena, por ahora y solo por ahora te digo muchas gracias, te pido que te quedes Gracias ahí. a ustedes. Le vamos a dar paso a Oliver Álvarez Calderón de Costa Rica. Él es ingeniero químico, fundador de Ecosec, Consultores S.A., quien además ha sido alumno de Doing Global y viene a relatarnos su experiencia y su interesante proyecto. Adelante, Oliver, todo tuyo. Muchas gracias, Florencia. Muy buenas tardes a todas y todos que nos acompañan el día de hoy. Como lo mencionó Florencia, yo les voy a comentar sobre mi proyecto final del programa de certificación profesional en normas y certificaciones para la adecuación a la sostenibilidad que desarrollé en Doing Global en conjunto con la Universidad de Salamanca. Quisiera empezar diciendo que este proyecto fue parte de todo el ejercicio que hicimos en este programa de certificación, que estaba enfocado en que como consultores o aspirantes a consultores, identificáramos opciones para organizaciones que pudieran ser de interés en cuanto a la implementación de modelos de sostenibilidad. A lo largo del programa estudiamos diversas formas y por ahí vi que alguien preguntaba ahora sobre cuál es la mejor y cuál es la más reconocida, y una respuesta sencilla es que no hay ninguna que es mejor y es más reconocida que otra. Hay muchos modelos y en algunos casos particulares, como el que yo les voy a hablar, esos modelos están adaptados a un contexto particular de organizaciones. En mi caso, desarrollé mi proyecto final con respecto a la implementación de un modelo de gestión que se llama Airport Carbon Accreditation, que es un programa enfocado en la determinación de las emisiones y la búsqueda de las reducciones y eventualmente compensaciones o alineamientos con las estrategias mundiales para espacios aeroportuarios. Es un nicho particular que apunta este programa. ¿Por qué se desarrolla este proyecto? Bueno, en primer lugar, y haciendo el contexto o la historia resumida de 4.500 millones de años en 30 segundos, nuestro planeta tiene una capa de gases que llamamos gases de efecto invernadero, y esos gases de efecto invernadero impiden que el calor que llega a nuestro planeta desde el Sol escape completamente. Eso es bueno porque permite que la vida exista. Si no existieran estos gases, el planeta sería muy frío y nosotros no estaríamos hoy en día conversando. Este efecto invernadero que dije antes lo necesitamos para la vida. Sin embargo,
las actividades humanas de los últimos 200 años particularmente han generado un exceso en estos gases en la atmósfera. Y ese exceso provoca un calentamiento adicional en nuestro planeta, que Fernando mencionaba ahora, ya vamos por ahí del 1,5 grados perfectamente enrumbados y sin posibilidad de detenerlo, y con peligro de subir un poco más todavía. Y eso no es nada bueno, porque ese incremento en la temperatura genera modificaciones en sistemas planetarios que van a generar un cambio climático. Y aquí hay que recordar, la humanidad se ha desarrollado y ha triunfado en el entorno climático que hemos tenido por los últimos 10.000 años. Un cambio radical en cualquiera de esas condiciones no necesariamente va a ser garante de que podamos seguir triunfando y siendo exitosos como hasta ahora. Ahora, las organizaciones han entendido que todas contribuyen de una u otra manera a este problema del cambio climático, y una forma de medirlo es la huella de carbono. Así sabemos cuánto estamos aportando al problema. Hay diversas normas de referencia que nos permiten determinar y hacer estimaciones de manera correcta, tal como lo ha mencionado Macarena, que es el primer paso. Yo no puedo ser carbono neutro si no sé cuántas son mis emisiones en primer lugar. Y dentro de ese contexto, el programa ACA, o Airport Carbon Accreditation, es un programa especializado en aeropuertos a nivel mundial. ¿Por qué se especializa en aeropuertos? Bueno, sabemos que todas las actividades humanas generan gases de efecto invernadero, sea de manera directa o indirecta. Y el transporte es una de las que ahora contribuyen muchísimo más. En particular, el transporte aéreo, que se ha modernizado y se ha popularizado en los últimos 50 años, perdiendo aquel estatus de para ricos y el estatus digamos, de lujo que tuvo en algún momento en sus inicios. Hoy en día, el sector aeronáutico contribuye con entre 3,5 y 5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. De ese total, el 80% aproximadamente viene del transporte de personas, es decir, todos los que hacemos un viaje de placer, de trabajo, de cultura, como queramos ponerle, contribuimos de una manera muy significativa a las emisiones de gases de efecto invernadero. Y por lo tanto, existe dentro del contexto que Fernando describió de sostenibilidad y del interés también del que hablaba Macarena, de las organizaciones de ser más sostenibles porque sus consumidores cada vez detectan más estos patrones que no son sostenibles en el tiempo. Los aeropuertos tienen que involucrarse en esto. Ahora, hay diversos programas, tenemos normas internacionales muy reconocidas como las normas de la serie ISO 14064 que nos permiten hacer la estimación de la huella de carbono. Sin embargo, para una empresa o una actividad que está enfocada en un giro de negocios que está intrínsecamente relacionado con las emisiones, estos modelos no siempre son los más adecuados porque a veces son muy amplios y les obligan a hacer cosas que saben que no van a poder resolver desde el día 1. Así que dentro de ese contexto, por allá del año 2009, surge a través del Airport Council International el programa de ACA, que es el Airport Carbon Accreditation, y que busca promover que los aeropuertos implementen mejoras que les permitan reducir su huella de carbono, que logren reconocimientos por sus logros ambientales, que mejoren la eficiencia y que transfieran conocimiento sobre cómo lo están haciendo. La principal característica de este programa es que está enfocada en es un traje a la medida para las actividades aeroportuarias. Está diseñado de tal manera que para cualquier aeropuerto es difícil decir esto no lo voy a poder utilizar. Este es un programa en niveles. Actualmente es un programa que tiene 4 niveles. Cada uno de estos niveles tiene diversos requisitos y diversas necesidades, pero está pensado para que una vez que ingrese, o sea, se ingrese al programa en el nivel 1 o en el 2 o en el 3, donde uno quiera entrar, tenga un incentivo para el crecimiento. Por ejemplo, en el nivel 1 se hace un mapeo de las emisiones, es decir, básicamente un inventario y una política, lo cual obliga a un compromiso de la administración de la organización a buscar mejores alternativas para seguir haciendo lo que hacen. Ahí empezamos a ver un primer elemento de sostenibilidad en cuanto a que al comprometerse la organización a través de esta política, tiene que empezar
a buscar soluciones. Ya no solamente conocer el problema, sino empezar a buscar soluciones. Y de ahí en adelante, cada uno de los niveles apunta a un objetivo mayor, a un nivel de responsabilidad mayor. En el segundo nivel, por ejemplo, además de tener un inventario y una política, estás obligado a tener un plan de reducciones que debes ir cumpliendo. Así que te obliga a pensar, bueno, ¿dónde está la grasa en emisiones que yo puedo cortar de mi organización o cuáles son las innovaciones que puedo aplicar para reducir las emisiones que ya tengo? En el nivel 3, además de preocuparte por lo que haces, tienes que empezar a preocuparte por lo que hacen partes interesadas con las cuales tienes relación directa. Por ejemplo, todos conocerán un aeropuerto y saben que adentro hay espacios comerciales, hay restaurantes, hay actividades de contratistas de construcción. Hay mucha gente involucrada en los aeropuertos y todas esas partes interesadas tendrían también que empezar a hacer su propio aporte para buscar la reducción de las emisiones. Así que en este nivel 3 se enfoca en eso, en conozca a sus partes interesadas y trabaje con ellos para que su impacto tenga un mayor alcance. Y finalmente en el nivel 4 nos topamos un alineamiento a los objetivos mundiales para limitar el cambio, el calentamiento global. Entonces, en el nivel 4 no solamente tengo un mapeo, no solamente trabajo en reducciones, no solamente trabajo con todo el mundo, sino que me pliego a los objetivos que se han planteado desde el Acuerdo de París, ¿verdad? Basados en la ciencia para que mis reducciones y mis actividades se alineen con las metas mundiales de limitar el aumento de la temperatura global a no más de 1,5 grados. Este programa tiene un alcance organizacional que básicamente nos lleva a entender la operación aeroportuaria y a que los aeropuertos y sus administradores se hagan responsables del 100% de las emisiones que generan por sus actividades que están bajo su control directo. Esto, desde el punto de vista operativo, nos lleva a los 3 alcances que normalmente se hablan, aunque hoy en día hablamos casi siempre de 2, que son las emisiones directas y las emisiones indirectas. En la parte de emisiones directas nos topamos todo lo que sea producción de energía, utilización de refrigerantes, uso de combustibles y demás que ocurren directamente como resultado del funcionamiento del aeropuerto. En el alcance 2 nos topamos las emisiones asociadas a la energía, ¿verdad? Energía eléctrica, compra de calefacción o de enfriamiento. Y en el alcance 3, que realmente es un alcance indirecto también, podríamos verlo como un alcance 2, todas las emisiones indirectas que ocurren como resultado de actividades, por ejemplo, la gestión de residuos, el transporte de las personas desde y hacia el aeropuerto, porque aquí aplicamos el concepto de ciclo de vida y entendemos que uno no aparece mágicamente en el aeropuerto sentado en el avión para hacer su viaje, sino que llegar al aeropuerto implica el traslado en auto, un traslado en un tren, en algunos casos traslado por barco, etcétera, y todo eso contribuye a la huella total del aeropuerto. Esquemáticamente, acá vemos una representación de un aeropuerto y por diversos colores, los diversos alcances que se tienen en la parte operativa, los alcances 1, 2 y 3. Y esto, como les dije desde el inicio, lo que busca es que las organizaciones, en este caso los aeropuertos, empiecen a atacar el problema con lo que yo llamo una metodología de cebolla, ¿verdad? Aquí empezamos en el centro y vamos capas hacia afuera. En la primera cosa que debo atender es a mí mismo y lo siguiente que debo atender es a quienes trabajan conmigo y lo tercero que debo atender es a quienes se relacionan conmigo y lo cuarto que debo atender es a quienes interactúen conmigo de cualquier forma. Este programa ha tenido un éxito bastante interesante. Al día de hoy hay 543 aeropuertos que están incluidos en el programa. Es muy destacable que Latinoamérica es la tercera región del mundo con más aeropuertos dentro del programa. Y también es muy destacable que si hacemos un análisis de los aeropuertos acreditados al día de hoy, más del 70% de ellos están en los niveles 2 y superior, es decir, más del 70% de los aeropuertos participantes no se quedaron en el nivel de conocer su huella y hacer una política. Más del 70% están trabajando activamente en reducir su huella, en involucrar a otros y en tener objetivos basados en la ciencia. En Latinoamérica, eh, que les dije antes, tenemos el tercer lugar en el mundo y para aquí hacer el comentario muy rápido, en junio, cuando yo preparé este proyecto por primera vez,
éramos el segundo, éramos la segunda región del mundo con más aeropuertos certificados. Nos pasó Asia en cuestión de 3 meses, lo cual demuestra el dinamismo que tienen este tipo de actividades y este tipo de mercados. En Latinoamérica tenemos actualmente, perdón, se me fue el número total, que antes lo tenía, ya no lo sumé, pero cerca de 70 aeropuertos que están dentro de algunos de los niveles de ACA. Tenemos ya un aeropuerto en nivel 4, que es el aeropuerto de El Dorado, en Colombia. Es el primer aeropuerto en Latinoamérica que alcanza esta distinción, aunque posiblemente no sea el único a futuro. Y bueno, como proyecto, lo que se planteó fue algo de lo que ya han hablado tanto Fernando como Macarena. Tenemos que visualizar que los cambios y las mejoras no ocurren instantáneamente, sino que involucra entrenamiento, involucra definición de objetivos, de niveles de participación, el planteamiento de requisitos internos, la identificación de partes interesadas que puedan colaborar con nosotros, que puedan brindarnos soporte o que puedan convertirse en aliados estratégicos para nuestra gestión. Y básicamente este modelo lo que requiere es que conozcamos nuestros inventarios, que implementemos mejoras y tengamos sistemas internos y externos que nos permitan verificar que nuestras estimaciones sean adecuadas. Macarena tocó un punto clave con respecto a los mecanismos de mercado de compensación, ¿verdad? Y yo concuerdo con ella. Hay muchas oportunidades en el mundo y hay muchas opciones en el mundo y no todas son perfectamente claras. Incluso ahora está de moda el tema de las dudas que están surgiendo sobre uno de los esquemas de verificación más usados en el mundo, que es el de Berra. Así que nos obliga a poner atención sobre cómo y con quién trabajamos. Y para ir cerrando, y ya esto relacionado con mi proyecto, se estimó que es un proyecto, o sea, que la aplicación de este tipo de certificación es completamente aplicable en países como Costa Rica. Es más, Costa Rica ya, yo he venido trabajando con los 2 aeropuertos internacionales del país para que estén dentro del programa ACA. Ambos están ya en nivel 2 y tenemos meta para el próximo año alcanzar el nivel 3 o 3 Plus en ambos aeropuertos, lo cual pues va a ser algo sumamente interesante porque como toda cosa que hacemos debe tener un beneficio. Y en el caso de este proyecto y de estas actividades y de esta certificación, los beneficios están enfocados en la mejora en la imagen. No es solamente un tema de que logro eficiencias y con ello, reduzco mis gastos, eh, sino que mejoro mi imagen. Y si mejoro mi imagen como aeropuerto, más aerolíneas van a querer volar conmigo. Y si más aerolíneas vuelan conmigo o llegan a mi aeropuerto, vamos a tener un mayor mercado de pasajeros y estos pasajeros que ya hoy en día son cada vez más conscientes de los temas de sostenibilidad, van a empezar a pensar, bueno, si este aeropuerto está haciendo acciones para reducir sus emisiones cada vez que yo paso por ahí, bueno, es mejor ese aeropuerto que otro que tal vez no está haciendo ninguna de estas acciones. Así que destaco acá que podemos pensar que la implementación de una certificación de este tipo y como esta, hay muchas otras que pueden ser específicas para sector o de alcance más amplio, pero todas ellas tienen este concepto. Conózcase, encuentre cómo puede mejorar, encuentre quién le puede ayudar y utilice eso para demostrar que como organización tiene interés en la sostenibilidad. Y con eso termino, Florencia. Creo que no me pasé del tiempo, espero, No, y muy quedo atento bien. a cualquier pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Olivier. Súper completa la presentación, clara, cercana y sobre todo muy práctica como para que lo podamos ver bien, bien claro todo lo que nos estabas comentando. Tengo acá una pregunta, también desde Perú, y dice, dado que los compromisos nacionales determinados, NDC, en América Latina a menudo se centran en la degradación de suelos y servicios ecosistémicos, y considerando Florencia, te congelaste.
¿Se escuchó, Olivier, mi pregunta? No, No, te Se quedaste cortó en servicios justo. ecosistémicos. Bueno, no sé qué es lo que sucedió, pero puede fallar, es tecnología. Bueno, decía, digo rápidamente de nuevo, dado que los compromisos nacionales determinados NDC en América Latina a menudo se centran en la degradación de suelos y servicios ecosistémicos, y considerando que la región tiene el potencial de ser el vivero de regeneración para el mundo, ¿cómo podemos asumir el liderazgo desde América Latina y orientar la brújula global en un momento en que la urgencia climática se hace cada vez más evidente en el hemisferio norte? Vaya, excelente pregunta. Creo que lo primero que tenemos que reconocer es que América Latina históricamente ha tenido un rezago de innovación. ¿Ok? Nos hemos, y no porque no seamos muy inteligentes y muy capaces y muy competentes, sino simplemente porque nuestros sistemas, tanto educativos como políticos, no han sido sistemas promotores de la innovación. Y como no hemos sido líderes en innovación, nos hemos quedado y hemos aceptado y adoptamos lo que hacen otros. En el campo ambiental y en el campo de las NDC, es altamente relevante que en cada uno de nuestros países vayamos rompiendo con ese esquema de no ser líderes en innovación y empecemos a darnos cuenta de que en cada país, en cada región, en cada ciudad e incluso en cada barrio o en cada empresa, tenemos grandes ideas. Y esas grandes ideas podemos transformarlas en grandes logros. Macarena presentó ahora varios casos del éxito que ellos logran y posiblemente con este modelo, ¿verdad? No es necesariamente que tenemos que esperar que haya una solución tecnológica milagrosa para todo, sino que podemos trabajar con los recursos que tenemos, con las ideas que tenemos, con las capacidades que tenemos para ser promotores de cambio e ir generando esa transformación. Don Eduardo hace un comentario súper inteligente en cuanto a que históricamente nosotros somos el hemisferio, somos el sur mundial, ¿verdad? Somos eh, quienes han sido receptores de colonización, quienes han sido receptores de extracción de recursos y demás, pero le puedo asegurar que cada vez vemos más, al menos en mi país y en los países con los que tengo relación de trabajo, cada vez vemos más emprendimiento, cada vez vemos más innovación y cada vez vemos más enfoque de personas jóvenes, de personas que tienen roles de liderazgo comunitario y de personas que tienen roles de liderazgo empresarial que están transformando esa visión y que empiezan a apuntar a elementos claves, que son para mí educación, apoyo gubernamental y trabajo en conjunto. Creo que si nos enfocamos en esas tres cosas, podemos lograr esa transformación de la que don Eduardo habla. Bien, creo que en realidad las tres exposiciones van de la mano de lo mismo, ¿no? La toma de conciencia y la toma de decisión, que son las principales eh, razones que tenemos que empezar a tener como consumidores, como productores. Así que muchísimas gracias, Olivier, por tu respuesta Listo. súper clara también. Y ahora ya estamos llegando al final. Gracias a los tres. Gracias Fernando, Macarena y Olivier por compartir su conocimiento, su expertise en esta jornada, en la que vamos a pedirles también a los tres una reflexión final para cerrar. Pero antes de eso, vamos a poner en pantalla una encuesta para que puedan expresarnos su opinión acerca de este encuentro y comentarnos sus temas de interés para futuros eventos. Para nosotros siempre es muy importante contar con el feedback para poder seguir creciendo. Así que ahora vamos a compartir la encuesta. Mientras tanto, ya que estamos, voy a invitarlos a Fernando, a Macarena y a Olivier a que nos cuenten su opinión sobre su reflexión final sobre este evento. No sé si empiezo yo por el Sí, orden. Fernando, por favor. Es que no sé si lo había entendido bien. Bueno, pues gracias Florencia, gracias Macarena, gracias Olivier. Yo creo que se ha puesto de manifiesto en las presentaciones. La mía ha sido un poco más así, más general y más
a lo mejor pues más típica de lo que es un programa formativo. La de Macarena y Olivier ha sido más práctica, más aplicada, más contando sus experiencias propias, profesionales, pero van en la misma línea. Es decir, la línea es, hay un mundo nuevo que está empezando, que está creciendo rapidísimamente y del que, bueno, pues vemos solo un poco, pero no va a hacer más que crecer y hay que estar preparado para estar en él. Muchas gracias. Bueno, Macarena. yo sí, bueno, vuelvo a agradecer a todos, tanto a los anfitriones como a todos los que participaron. Em, un poco para cerrar, creo que estos espacios son súper enriquecedores, los espacios de participación, de intercambio de ideas. Uno se nutre mucho de las preguntas y de la participación de todas las personas. Y sí, creo que como reflexión final, el tiempo de actuar es ahora y todos podemos ser agentes de cambio, entonces aquellas personas que todavía no estén familiarizadas o que estén en dudas de cómo arrancar, siempre es bueno dar el primer paso y empezar de a poquito interiorizarse en estas temáticas y tanto a nivel personal como a nivel organizaciones empezar a desarrollar distintas estrategias que, bueno, que permitan ir por un camino más sostenible. Gracias. Muchas gracias, Macarena. Olivier, tu reflexión final. Am, bueno, ya es difícil porque Fernando y Macarena han sido más que elocuentes y me dejan ya pocas ideas, pero no importa, trataremos. Am, voy a retomar algo que dije hacia el final y es el tema de la educación, ¿verdad? Creo que el motor clave hoy en día de nuestras sociedades es ese, es educarnos, es aprender. Fernando mencionó algo que a mí me llamó muchísimo la atención en cuanto a que hoy en día no consigues especialistas en sostenibilidad, no consigues economistas ambientales, no consigues técnicos que te puedan preparar un reporte de sostenibilidad y no los consigan no porque no haya, sino porque todos están ocupados y si los queremos conseguir a sobreprecio, como el oro en polvo, ¿verdad? Y creo que eso es algo manifiesto, algo que nos debe hacer pensar a todos los que estamos aquí posiblemente hoy en día, que vinimos con un objetivo de aprendizaje, que nos debe hacer pensar en, bueno, yo tengo que, si quiero, perdón, ser parte de ese mundo nuevo, quiero ser parte de la transformación, quiero ser un agente de cambio, como decía Macarena, tengo que pensar en que el primer paso es educación. Ninguno de nosotros se va a convertir en especialista ambiental por quedarse en la casa viendo series de Netflix sobre el consumo de plástico en el mundo. Tenemos que ir a aprender de dónde viene ese consumo, por qué la humanidad ha llegado a depender del plástico y qué podemos hacer para reducir esa dependencia o cómo transformar esos materiales una vez que ha cumplido su primer ciclo de uso. Así que creo que mi principal reflexión sería invitar a todas y todos que están por acá a que persigan el conocimiento, no lo vean como una meta, veanlo como un camino, y es un camino que por suerte nunca se termina si uno tiene gusto y pasión por él, y sepan y entiendan que ese camino es el que les va a abrir las puertas del futuro. Muchísimas gracias, Olivier. Es un camino de ida. Una vez que uno empieza a tomar decisiones, No es un paras. camino exactamente, siempre es hacia adelante. Muchísimas gracias a los tres. Realmente sus exposiciones han sido muy, pero muy interesantes. Han generado mucho ruido en nuestro chat, muchas preguntas, muchos comentarios y sobre todo son inspiradoras. Así que bienvenidos siempre a que sigan generando esta sensación de tenemos mucho más para hacer. Por último, quiero agradecer en nombre de Doing Global a todos los participantes que estuvieron desde el comienzo de este encuentro y que han contribuido notablemente con preguntas, aportes y comentarios sobre esta temática. Recuerden entonces que en unos días van a recibir en sus correos electrónicos una insignia o credencial digital por la participación en este evento y van a poder descargarla y compartirla en sus redes sociales. Muchas gracias al área de eventos de Doing Global que hace posible este tipo de instancias de reunión en nuestra querida comunidad. Y
Sepan también que en las próximas semanas estarán recibiendo nuevas invitaciones para seguir participando en este espacio que dedicamos a intercambiar saberes, aprendizajes y compartir herramientas de innovación para hacer de este mundo un lugar mucho más sostenible. Hasta la próxima. Gracias a todos por participar. Adiós. Un saludo.